Buenos días a todos. Muchas gracias a Pedro, a Gustavo por invitarme hoy a hacer esta presentación. Y bueno, entonces hoy les voy a contar una historia básicamente donde vamos a combinar los resultados calentitos que salen de proyectos que estamos haciendo en Facultad de Agronomía con análisis de la base de datos que tiene ProNutrition. Entonces, en esta historia vamos a intentar ver cómo se posicionan los datos de ProNutrition en relación a la brecha de rendimiento nacional. Ahora, para empezar, me gustaría que todos estuviéramos las mismas reglas de juego en el sentido de que todos tenemos algunas definiciones previas. Por ejemplo, ¿qué es el rendimiento potencial? Esa barra verde que vemos acá, el rendimiento potencial que puede alcanzar un cultivo, es el rendimiento que está definido por la radiación, la temperatura, la concentración de CO2 que hay en el sitio donde se esté produciendo en particular, y va a estar interaccionando con las características del genotipo que se esté cultivando para el cultivo que sea cuestión, digamos. Entonces, ese es el rendimiento potencial máximo que se podría explorar en un experimento donde controlo todos los factores reductores, no hay ningún tipo de eficiencia, etc. Entonces, esa sería la referencia en un sistema regado, hacia el límite donde se podría llegar en un sistema regado. Ahora, si estamos en un sistema de secano, como domina en Uruguay, tenemos la limitante, la dinámica del agua, las limitaciones por agua. Ahí hablamos del rendimiento potencial limitado por agua. Entonces, ese es el otro nivel de referencia, que es la referencia para los sistemas de secano, el rendimiento potencial limitado por agua. Ahora, como les decía, esto se puede alcanzar si sacamos todos los factores reductores, todas las limitaciones por nutrientes, etc. Estamos en condiciones súper óptimas. Eso en realidad es impracticable en la realidad, en un predio, una chacra en la que ustedes trabajan. Entonces, hay bastante consenso científico de que el rendimiento que se puede alcanzar eficientemente está en un 80% de ese rendimiento potencial que estábamos definiendo, ¿no? Entonces, un 80%, puede ser 75%, puede ser 85%, quizá en el cultivo de soja, que es el cultivo donde vamos a estar centrando esta charla, pero tomemos que ese 80% se toma como la referencia en general de lo que se puede alcanzar en relación al potencial. Y después tenemos el rendimiento real y el rendimiento logrado, el rendimiento promedio que se logra en una chacra, y ese es el rendimiento que muestro en el color rojo, que es el que tiene, bueno, factores reductores, malezas, enfermedades, plagas, y algunas limitaciones por agua, por nutrientes, etc. Esta está por debajo. Ahora, ¿qué es entonces? ¿A qué le vamos a llamar? Brecha de rendimiento, y es eso que vamos a ir viendo cómo compara con los datos de ProNutrition. Bueno, la diferencia, la brecha de rendimiento absoluta, si se quiere, es la distancia que hay entre lo que se logra en una chacra y el potencial que se podría lograr si yo no tuviera ningún tipo de limitaciones, factores reductores, etc. Y después existe el otro concepto de brecha explotable, que es la que se puede alcanzar, es la diferencia entre el rendimiento que se puede alcanzar y lo que se logra actualmente. Entonces, brecha de rendimiento y brecha de rendimiento explotable. A mí me interesa hoy, más que nada, que también enfoquemos en esa brecha de rendimiento explotable, porque es lo que decimos que es económicamente efectivo de lograr. ¿Y para qué es interesante hacer este tipo de estudios de brechas de rendimiento, estimar las brechas de rendimiento? Bueno, nos permite, por ejemplo, entender cuál es el potencial productivo a escala local, cuál es el potencial productivo de una chacra, pero puede ser para una zona, puede ser para un país, puede ser para una región o puede ser a nivel global. Entonces, este tipo de estimaciones, un poco lo que la posición que tomaba Gustavo hoy en la charla TEDI, sobre, bueno, cuál es ese máximo potencial que se podría lograr. Bueno, este tipo de estudios ponen cuál es el máximo biológico que podríamos lograr, ya que no es infinito. Entonces, para eso sirven. ¿Y por qué es tan relevante? Un poco la charla TEDx también lo planteó, porque en realidad 9.7 billones de personas muy probablemente van a estar viviendo en este planeta en 25 años. Ese 9.7 billones de personas, no queremos que ninguna esté pasando hambre, y para eso hay que producir
alimento. Además, esta producción de alimentos la tenemos que hacer en un contexto que ya es conocido por todos, que es el cambio climático, que está pasando hoy, pero que va a ser más severo. Básicamente, climas más variables, situaciones más impredecibles, si se quiere, pero ya la estamos viviendo hoy también. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante manejo agronómico mejorado. O sea, tenemos que tener manejo agronómico para lograr cerrar esta brecha de rendimiento y lograr producir eficientemente. Y casi que un poco la propuesta con la que se terminaba hoy la charla te di. Entonces, incorporar esa tecnología para cerrar esa brecha explotable. Entonces, una metodología que es la que estamos usando en la Facultad de Agronomía, pero venimos usándola desde 2015 aproximadamente, que se enmarca en el protocolo del Atlas Global de Brechas de Rendimiento, y resultados que voy a presentar hoy son una actualización de previas aplicaciones de este protocolo a nivel nacional. Entonces, este protocolo tiene unos pasos que, bueno, primero que nada es identificar cuál es el cultivo que vamos a estudiar. Hoy vamos a hablar, como les decía, de soja. Después, identificar las áreas del país donde se encuentra el cultivo en cuestión. Identificar las zonas climáticas, si es un país muy grande, que tiene muchas, o si es chico como el Uruguay, pero tiene varias zonas climáticas. Encontrar cuáles son, definirlas, y dentro de esas zonas climáticas ubicar sitios donde hayan datos meteorológicos para a partir de ahí tomar esos datos meteorológicos y definir zonas buffer, o sea, esos datos meteorológicos a qué área van a representar. Dentro de esa área vamos a definir cuáles son los suelos que dominan dentro de esa zona y luego cuáles son las prácticas de manejo dominantes. Y en este caso en particular, lo que van a ver hoy es los sistemas. Vamos a ver los resultados de soja, pero aplica para los suelos dominantes que hay dentro de las zonas que definimos y las prácticas de manejo óptimas o las recomendadas dentro de lo que le enseñamos a los estudiantes en Facultad de Agronomía. Entonces, una vez que definimos la zona y definimos el manejo, definimos el tipo de suelo que hay, el sistema de cultivo, determinamos el rendimiento actual que hay en cada zona. O sea, dónde estamos en términos de rendimiento hoy para compararlo después con el rendimiento potencial o potencial limitado por agua o los alcanzables que veníamos hablando. Esas estimaciones de potencial o potencial limitado por agua las hacemos usando modelos de simulación, básicamente programas de computadora que reproducen lo que sería el crecimiento del cultivo, los calibramos para asegurarnos de que representan la realidad de la región en la que estamos trabajando, estimamos esos potenciales y finalmente, como la diferencia entre lo simulado y lo actual, o sea, lo logrado por los productores, determinamos cuál es la brecha de cada zona. Aplicando ese protocolo y cómo fue la última aplicación que hicimos, definimos estas zonas que ven acá, en este primer mapa a la derecha de Uruguay, donde tiene 3 zonas climáticas y dentro de esas zonas climáticas ubicamos estaciones meteorológicas a partir de las cuales tomábamos los datos de clima. Dentro de esas zonas también definimos lo que les decía, 2 o 3 suelos dominantes para optimizar las simulaciones, los manejos, las secuencias de cultivos que hay y luego de eso nos quedamos con estas 7 estaciones meteorológicas que, como ven, representan el 93% de la superficie de soja del país. ¿tá? Y ahí están las 7 estaciones meteorológicas que fueron seleccionadas. Ahora, el análisis de brecha de rendimiento que veníamos hablando tiene esa primera fase, que es estimar cuál es el potencial, cuál es la brecha que hay, pero después hay una segunda fase que es fundamental para avanzar, que es entender cuáles son las causas de la brecha de rendimiento. Y por eso es tan importante tener información sobre el manejo que se hace y para poder comparar esa brecha que tenemos, cuáles son las prácticas de manejo que podríamos llegar a optimizar para cerrar esa brecha. Entonces, en este caso, esa segunda análisis lo vamos a hacer en este ejercicio con la base de datos de ProNutrition, casi 10.000 registros de chacra,
para este periodo de 2017 al 2025. Y acá les muestro la ubicación de los puntos de las empresas que trabajan con ProNutrition dentro de las zonas buffers en las que caían. Y bueno, un poco la evolución que ha tenido el área de ProNutrition. Toda esta área fue tomada en cuenta en este análisis. Y también separamos lo que es soja de primera, soja de segunda, bajo riego y bajo secano, ya que hay una proporción interesante ahí, aproximadamente un 25% del área con la que trabaja la empresa, que es bajo riego. Así que vamos a tener 4 escenarios: soja de primera, regada y en secano; soja de segunda, regada o en secano. Ahora, entonces ya definimos la zona, que era la primera, o la zona de estudio, si se quiere, que era la primera fase de aplicar este protocolo. Ahora vamos a, bueno, tener los resultados reales. Y bueno, ¿cómo está Uruguay o cómo estaba Uruguay a nivel nacional? Acá tenemos estos puntitos blancos, muestran a lo largo del tiempo los rendimientos promedio reportados por DIEA en el anuario, básicamente. Y vemos que la media nacional hasta el periodo 2016 estaba en 2.100 kilos y con una variabilidad de 300 kilos por hectárea. Si vemos para estos últimos años, del 17 hasta esta parte, la media sigue en 2.100 kilos, la variabilidad ahora es más del doble, 800 kilogramos por hectárea. ¿Qué pasa si ponemos los resultados de las empresas que trabajan en ProNutrition, pero de forma agregada? O sea, la base de datos entera, digamos, de ProNutrition. Bueno, vemos que sistemáticamente superan todos los productores que trabajan con ProNutrition, están por encima del anuario, digamos, los resultados del anuario, aproximadamente en 400 kilos. Ahora, ¿qué pasa si mostramos esto a nivel nacional? Promediado los rendimientos logrados por los productores, si comparamos DIEA con lo que logra ProNutrition. Bueno, tenemos el primer cuadrante con soja de primera, riego, secano, y luego soja de segunda, de vuelta riego y secano con esa capa gris atrás. Entonces vemos que ProNutrition para soja regada de primera y soja de secano en primera supera a la media nacional, y lo mismo pasa en menor medida regado, pero en soja de segunda en secano de vuelta supera con una distancia más interesante. Entonces, en este estudio y hasta esta parte lo que tenemos es que a nivel nacional tenemos aproximadamente 3.400 kilos de soja de primera bajo riego a nivel nacional, y 1.000 kilos por debajo está en secano la soja de primera, 2.4 toneladas por hectárea. En soja de segunda tenemos que el rendimiento está casi en 3, 2,9 en los sistemas de regado, y en secano 2.100 kilos por hectárea. Entonces, ese es el nivel actual que tenemos. Ahora, ¿dónde están los potenciales? Bueno, para eso lo que les decía, simulamos para estas zonas que definimos, simulamos los rendimientos potenciales, y acá los vemos de vuelta con el mismo orden. Soja de primera, estos primeros 2 mapas, el potencial, estimamos que aproximadamente varían, pero la zona más sureste, 6.700 kilos, en general llegando hasta 7.1 toneladas ahí en la estación central de Trinidad. El potencial limitado por agua baja significativamente respecto al potencial. Cuando tomamos los suelos y la dinámica del agua, estamos en torno a 4.400, llegando hasta 5.200 kilogramos por hectárea, el potencial limitado por agua, el que se podría de referencia en secano para esas zonas. Y en soja de segunda tenemos un potencial bastante más bajo, un poquito más bajo que en soja de primera, entre 6.200, 6.300, 6.100 kilos para todas las zonas buffers. Y soja de segunda el potencial está más bajo, variando entre 5.100 y 4.100 kilos aproximadamente para distintas zonas en Uruguay. Ahora, si lo miramos esto a escala nacional y ya lo ponemos en la figura donde teníamos los rendimientos logrados,
tenemos, bueno, el potencial 6.800 kilos, esto de lo que se podría llegar, digamos, sacando todas las limitaciones, etcétera, todo aquello que decíamos que era el teórico potencial, si no faltara nada, ni agua ni nada, 4.700 para soja de secano, el potencial limitado por agua. En soja de segunda, bajo riego, 2.100 kilos. Y en soja de secano, de segunda de secano, 4.500 kilos. Ahora, de vuelta, lo que decíamos, la invitación es alcanzar el alcanzable, no aspirar a llegar al potencial. Entonces, si ponemos acá el rendimiento alcanzable, bueno, en riego estamos en 5.400 kilos por hectárea para soja de primera, 3.800 kilos para soja de segunda, para soja de primera en secano. En segunda tenemos 5 toneladas que se podrían alcanzar en promedio nacional y 3.6 toneladas en soja de segunda en secano. Entonces, lo que vemos hasta acá es que si miramos la base de datos de DIEA o comparada con ProNutrition, vemos que a nivel nacional existe una brecha por explotar. O sea, hay un espacio todavía por alcanzar que está en torno a 2.000 kilos en los sistemas regados y está en torno a 1.500 kilos en los sistemas de secano. Entonces, hay 2.000 kilos por lograr o 1.500 kilos por lograr si estamos hablando de riego o en secano, respectivamente. Ahora, lo que hicimos posteriormente fue entender cómo se distribuyen, porque acá estábamos mostrando todos los datos a nivel nacional, en su conjunto. Ahora, vamos a desagregar un poco la distribución de los datos para entender dónde se ubican, si hay grupos de productores que están muy por encima, otros que están por debajo. Lo que hicimos acá fue básicamente partir la distribución tanto de los datos que vienen de ProNutrition como los que vienen de DIEA, y los partimos en 3 terciles. El tercil superior, high, el de alta producción, el tercil inferior, low, de baja producción. Y estos son los promedios de los productores. O sea, un productor para estar en el tercil superior tiene que su promedio de resultados a través del tiempo y a través de sus chakras tiene que ser, digamos, alto, estar por encima del 66%, o sea, en el tercil superior. Estos no es tomando de los datos puntuales, sino los datos a nivel de empresa, a nivel de productor. Y lo que vemos es que existe una diferencia interesante cuando separamos los terciles. Si comparamos, acá tenemos en gris los resultados de DIEA y en verde los resultados de las empresas que trabajan con ProNutrition, vemos que la distribución, cuando comparamos nivel a nivel, el tercil superior, el tercil medio, el tercil inferior siempre supera a lo que es la media nacional, sobre todo en soja de primera en secano. Cuando vemos bajo riego, lo más interesante es que el grupo de productores que rinde menos, si se quiere, o que están en el tercil inferior en ProNutrition, es muy superior que el tercil inferior, digamos, de los que siembran soja de primera bajo riego. Entonces, si miramos, en general varía entre 1.100, 500 kilos, 1.300 kilos, esas son las diferencias que encontramos en cuanto supera las empresas que trabajan con ProNutrition versus comparado con una base de datos pública. Y después tenemos otra observación interesante que es cómo cambia, o sea, cómo comparan las distintas empresas que trabajan con ProNutrition. O sea, encontramos que hay un grupo de empresas que está muy por encima del grupo que rinde sistemáticamente menos. Sobre todo en la situación de secano, hay un gap ahí bastante interesante de 1.200 kilos y es menor, pero cercano a 1.000 kilos en las condiciones de soja de primera regado. Este mismo ejercicio lo hicimos con la soja de segunda, tanto para secano y para soja bajo riego, y encontramos de vuelta que los productores que trabajan con ProNutrition en soja de segunda de secano sistemáticamente ganan a la base de datos pública y bajo riego lo hace pero menos, sobre todo lo hace en el tercil inferior, superando el tercil inferior de la base de datos pública, no tanto para los otros terciles. Y de vuelta podemos tener la misma observación
donde acá lo interesante de resaltar es que, bueno, sí existe una brecha, si se quiere, entre los grupos, las habilidades que tiene quizá el grupo de productores que está sistemáticamente por encima y el grupo de productores que está sistemáticamente por debajo, 1.300 kilos. Pero hay una brecha interesante para cerrar entre los grupos de productores de 2.000 kilos en soja de segunda bajo riego. Y acá lo interesante quizá de resaltar es que hay productores que ya tienen rendimientos altos y quizá una de las cosas que también se puede hacer es, digamos, ¿qué hacen esos productores que rinden mucho comparado a los que rinden menos? Y bueno, ahí lo que hicimos es hacer un análisis estadístico comparando cuáles son las prácticas de manejo que emplean los productores que rinden sistemáticamente por encima versus los que rinden sistemáticamente por debajo. Y bueno, efectivamente los rendimientos... Ahí spoileé. Pero sistemáticamente, y acá lo que hicimos fue, lo hicimos para las 4 condiciones, hojas de primera, de segunda, regada o de secano, y sacamos, o sea, nos quedamos solo con las variables que nos parecían más interesantes mostrar, ya que era muy larga la base de datos para mostrar, sino de las comparaciones que hicimos, pero bueno, el rendimiento fue diferente entre los que estaban por encima versus los que estaban por debajo, y en general los que rinden más siembran antes y aplican una fertilización fosforada un poco mayor, y después ahí, según la condición, va variando entre cómo manejan, pero entiendo que manejan mejor, de forma más ajustada la nutrición por potasio, y después agregan o no agregan, o agregan menos, azufre, etc. Ahora, el siguiente análisis, y acá capaz que referenciando un poco a la primera charla que veíamos de Fabián hoy, usamos otra forma de analizar esta información, porque esto era comparar el tercio superior versus el inferior. Acá lo próximo que hicimos fue aplicar una metodología que publicamos hace un par de años, donde usábamos un tipo de árboles de regresión particulares, una herramienta de esas de inteligencia artificial, pero que nos permite tener resultados que son interpretables para nosotros y que son estadísticamente sólidos. Y aplicamos esa metodología que fue, y la adaptamos para esta condición particular, donde corrimos estos árboles de clasificación para cada año, y lo que hicimos fue clasificar qué era lo que salía de esta como variables importante todos los años. Y de vuelta, también se relaciona con la figura anterior, pero lo que vemos es que la fecha de siembra, en general, separa a los productores que rinden más de los que rinden menos, y eso fue así para las 3 condiciones que evaluamos acá: soja de primera, regada y de secano, y soja de segunda de secano, un poco por el número de datos que teníamos. Entonces, fecha de siembra, lo más importante en separar productores, y lo siguiente, la nutrición. Y ahí aparecía, bueno, distintos variables, pero aplicaciones de fósforo, aplicaciones de potasio y otras, pero relacionadas a nutrientes, y después apareció población, fungicida, y ahí cortamos para no hacerla demasiado larga. Pero entonces, fecha de siembra y nutrición parece ser las variables a ajustar en esos grupos que todavía, de productores que todavía rinden menos, para llevarlos a cerrar esa brecha que hay entre los productores que trabajan con ProNutrition. Ahora, ¿qué pasa si ponemos los puntos promedio del tercio superior? O sea, esos puntos que ven acá, ahora de vuelta tenemos los mismos: el rendimiento potencial limitado por agua, el alcanzable con esa barra negra transversal, pero agregamos estos puntitos negros que son el tercio superior según la base de datos. Y lo que vemos acá es que para soja de primera en secano y soja de segunda en secano, el grupo de productores que trabaja con ProNutrition y que está dentro del tercio superior ya prácticamente cerró la brecha de rendimiento explotable. O sea, esos productores ya tienen una optimización del manejo que los hace estar muy cerca de lo que es posible de ser a partir de un manejo eficiente, de lograr. Si miramos, bueno, sorprendentemente, pero en realidad no fue sorprendentemente porque después lo charlamos y tenía explicaciones, en las condiciones de regado
la brecha explotable, o sea, la distancia que hay entre el punto del tercio superior de las empresas que trabajan con ProNutrition y lo que es alcanzable, ese 80% del potencial, todavía hay un espacio interesante. Un poco lo que hablábamos es que en esta base de datos, en realidad el riego que se hace es mucho con pivot móviles, y por lo tanto acá estamos comparando con un riego completo de toda la estación de crecimiento versus esto que en realidad es un poco injusto ya que es un riego móvil y es más parcial. Entonces esto puede ser gran parte de la explicación de por qué están ahí, digamos, con ese espacio todavía por explotar las empresas que trabajan con ProNutrition. Bueno, y después, a nivel nacional, está sistemáticamente de vuelta por debajo de ProNutrition. Eso ya lo fuimos hablando. Entonces, acá quería mostrar, primero, ya vimos que en esta slide anterior, que hay un grupo de productores que ya está aplicando un manejo sofisticado que permite prácticamente haber cerrado la brecha explotable. A mí lo que me interesaba mostrar acá de alguna forma era ver o traducir cómo cerrar la brecha explotable impacta en la producción nacional. Acá lo que hicimos fue básicamente para la historia de datos que tenemos, usar el área promedio de los últimos 8 zafras, tanto de soja de primera, de segunda, bajo riego y bajo secano, el rendimiento que es posible de cerrarse, la brecha que es posible de cerrarse a nivel nacional, y la multiplicamos por el precio en dólares corrientes para una serie de años larga, que fue aproximadamente $400 la tonelada de soja. Y eso nos da, bueno, que en volumen se podría producir unas 1.400.000 toneladas de soja a nivel nacional en el área actual que tenemos hoy. O sea, sin expandir el área, ya se podría aumentar la producción de esa manera. Si multiplicamos por ese precio que les decía, serían 572 millones de dólares adicionales, que podría impactar, si lo comparamos para tener una referencia, en un aumento del 15% del PBI del sector agrícola. O sea, manejar bien o cerrar la brecha explotable impacta en la producción nacional sin tener que agregar más área y eso impacta también económicamente para el país. Entonces, acá quería traer esta frase de William Thomson Kelvin para reafirmar un poco lo que fuimos viendo hoy, pero ya lo venimos viendo desde las primeras charlas del día. Primero, que lo que no se define no se puede medir, y hoy estuvimos definiendo, bueno, cuál es lo máximo, el rendimiento potencial, cuál es el rendimiento que es en realidad explotable, cuál es la definición de brecha de rendimiento y esa brecha que tenemos que cerrar. Y después, lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Acá, además de definir, medimos el nivel de brecha que tenemos, pero aparte usamos mediciones, o sea, registros de productores para entender las causas. Entonces, me parecía relevante marcar que para entender cuáles son las causas de la brecha de rendimiento es importante tomar registros de manejo para después poder asociarlos, incluso compararnos con lo que hacen productores que ya logran sistemáticamente tener la brecha de rendimiento explotable prácticamente cerrada. Y ahora sí, para cerrar, el mensaje que me interesaría que se llevaran hoy es que si hablamos de soja de primera y bueno, y soja de segunda, pero en sistema de secano, hay unos 1.500 kilos para ir a buscar. O sea, mejorando el manejo, podemos lograr aumentar a nivel nacional esos 1.500 kilos. En los sistemas de bajo riego, la brecha que todavía podemos explotar está en 2.000 kilos por hectárea, tanto de soja aproximadamente, soja de primera y soja de segunda, bajo riego. Y si optimizamos el manejo, podemos cerrar esa brecha. Hay productores, ya lo vimos, que lo logran. Y eso puede tener un impacto, o tendrá un impacto en la medida que lo logremos a nivel nacional, económico importante para el país, que estimábamos ahí en aproximadamente ese aumento de 15% del PBI agrícola que es posible de ser logrado. Así que con eso quería agradecerles nuevamente por la atención. Muchas gracias.